Bueno, buenos días a todos, todas. Vamos a empezar con la clase número 13 de Introducción a la Metodología del Conocimiento Científico, última clase de este mes de julio. No sé si habrá un pequeño receso, cómo será lo que irán a decidir las autoridades de la carrera después. Bueno, como vieron en la clase del parcial, habíamos visto diseños y tipos, o sea, tipos y diseños de estudios en epidemiología. Habíamos dicho que no era lo mismo tipo que diseño y explicamos a grosso modo, fue una clase cortita donde se explicaron los tipos y los diseños de estudios en epidemiología. Ahora vamos a ver en sí diseño de estudios en epidemiología. Bueno, el temario de la clase incluye investigación epidemiológica, clasificación de diseños, métodos cualitativos, métodos cuantitativos y la elección de un diseño. La investigación epidemiológica. Tenemos investigación en laboratorio. Aplica conocimiento de ciencias básicas hacia el desarrollo de procedimientos y estrategias para prevenir, control y entender mecanismos de fenómenos relacionados a la salud. Investigaciones epidémicas, estudio de brotes, que ya habíamos visto en una clase, en poblaciones locales para identificar agentes, modos de transmisión, posibles medidas de control. Fíjense que puse en singular y en plural porque a veces una sola medida con un solo agente, a veces tenemos varios agentes, tienen distintos modos de transmisión, bueno, y las medidas que podemos tomar para control. Esto hoy lo están viendo, creo, en lo que es la pandemia esta con todas las medidas que se van tomando. Bueno, investigación basada en poblaciones, o sea, en el campo, no en el campo del campo, sino hablamos de campo de la población, o sea, estudio de distribución, determinantes, medidas de control de fenómenos relacionados a la salud en poblaciones seleccionadas, seguidas por aplicación de técnicas bioestadísticas para generalizar los resultados. ¿Qué métodos de colección de datos? Bueno, primario. El investigador es el encargado de colectar los datos. Las fuentes incluyen exámenes médicos, entrevistas, observaciones, etc. ¿Qué ventajas tenemos? Y menos error en las mediciones. Mejor cumplimiento de objetivos del estudio. La desventaja es el costo, porque tenemos que ir mucho trabajo colectar toda esa información y a veces puede ser no factible, o sea que no lo podemos llevar a cabo a veces o nos van a quedar faltando cosas. El secundario, donde los datos son colectados por otros y otros está con mayúscula, porque para otro propósito que los del estudio actual. Las fuentes incluyen registros individuales, médicos, empleo, o sea, de trabajos que se hayan hecho en salud laboral, registro de grupos, datos del censo, estadísticas vitales. Bueno, ¿se acuerdan que yo en algunas clases les hablé que todavía por ahí estamos con estadísticas un poco anticuadas porque tanto se trabaja mucho con el censo en lo que es estadística en salud? Entonces, yo no sé si este año va a haber censo con lo que pasa, porque los censos se hacen cada 10 años. Los datos que tenemos son del 2010, los fehacientes. Todo lo otro que se tira son algunos datos estimativos o de algunas investigaciones que se hayan hecho después del 2010. Pero lo fehaciente por ahí es lo del 2010. Diseño de estudios, definición. Bueno, un diseño de estudio es un plan específico o protocolo para conducir el estudio, lo cual permite al investigador traducir la hipótesis conceptual en una operacional. ¿Qué tipos de diseños de estudio tenemos? Bueno, cualitativa, cuantitativa, experimental, observacional,
básica, híbrida, incompleta. Los diseños cualitativos. Comparación 1. De cualitativo con cuantitativo. El cualitativo, entendimiento. El cuantitativo, predicción. Entrevista, observación. En el cuantitativo, encuesta o cuestionario que tienen que llenar y devolvértelos. En el otro es presencial, en lo cualitativo. Descubrimiento de esquemas, existentes esquemas, en la cuantitativa. Bueno, textual, o sea, las palabras, yo pongo lo que escucho, lo textual. Lo otro es numérico. Acuérdense que siempre dije, cuantitativo es cantidad, numérico. Generación de teorías, prueba de teorías experimentales. Calidad de la información más importante que el tamaño de la muestra. El tamaño de muestra, tema esencial de datos, en los cuantitativos. El cualitativo es subjetivo, el cuantitativo es objetivo. Son 10, 10. En el otro pueden ser. ¿Estamos? Los modelos, integración de conocimientos, en la cuantitativa es pública, y los modelos de análisis tienen una fidelidad para texto o palabras en entrevista. En cambio, en el otro, el modelo de análisis puede ser paramétrico o no paramétrico. Bueno, otra comparación con los métodos. El cualitativo con el cuantitativo. El método que usa el cualitativo es un grupo de enfoque, el cuantitativo observacional, entrevistas experimental, encuestas mixtos, autorreportes, muestreo aleatorio simple, estratificado por conglomerados, etcétera, o intencional. Voy a trabajar con X grupo, autorreportes, observaciones, análisis documentado, muestreo intencional, esto es del método cualitativo. Y el aseguramiento de calidad, con el cualitativo yo tengo confiabilidad, credibilidad, confirmabilidad, fiabilidad, transferibilidad, autenticidad, equidad ontológica, educativa, táctica y catalítica. En cambio, con el cuantitativo, la confiabilidad es interna y externa, y la validez es un constructo, contenido y encarado, o sea, está enfocado. Bueno, los tipos de investigación cualitativa, tenemos post-positivista, o sea, no pretende ofrecer respuestas universales, sino que prefiere responder preguntas. El interpretivista, múltiples interpretaciones del mismo fenómeno deberán permitirse, ya que ninguna verdad es alcanzable. Después tenemos la crítica y la alternativa basada en arte. O sea, la teoría fundamentada en la interpretativista es la etnografía, que habíamos visto ya en primer año en la descripción e interpretación de un grupo o sistema social o cultural. La crítica es una teoría crítica y el arte es una experiencia personal, o sea, la alternativa basada en el arte. Después tenemos la fenomenología, que es la ciencia o estudio de fenómenos, cosas que son percibidas. La crítica, por ejemplo, es feminista y una investigación narrativa. Después tenemos estudio de casos, rendimiento, historia de vida o historia real y biografía, con lo que alternativa basada en el arte es lo que cada uno, el recurso que uno va a usar con cada una de estas técnicas. Bueno, vemos las técnicas de investigación cualitativa, observación de participantes, notas de campo, entrevistas, discusión de grupos de enfoque con informantes clave. Esto lo habíamos visto un poco, ¿se acuerdan el año pasado cuando vimos entrevista, una visita domiciliaria? Análisis de video, texto e imágenes, documentos, datos de medios, encuestas, uso de pruebas. Y esto
Estas técnicas involucran herramientas de observación, de conversación, de participación y de interpretación. Las técnicas cualitativas, uno, la observación de participantes y gana percepción en el entendimiento de patrones culturales para determinar qué es necesario en el desarrollo de herramientas, o sea que es complementario a las entrevistas. Las entrevistas o grupos de enfoque con interesados y explora cómo son usadas las herramientas y deberían ser usadas en un curso o programa nuevo. Explora la percepción del significado de herramientas para estudiantes, para el aprendizaje del programa. Los análisis de datos, seguimos con las técnicas cualitativas, análisis de datos, temas que surgen de los datos ofrecerán una percepción de los temas del programa de aprendizaje y ver qué es importante para estudiantes, maestros o administrativos. La encuesta es útil para verificar resultados a gran escala. Usando pruebas, útil para triangular resultados cuando usamos las pruebas. Rigor en investigación cualitativa, fiabilidad, credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad. Esto lo habíamos visto un poquito en la clase anterior, que era anterior al parcial, por ahí no sé si recuerdan bien, bueno, pero habíamos visto estas cosas. Diseños cuantitativos. Ahora pasamos a los cuantitativos. Estábamos viendo los cuantitativos, bueno, observacional y estudios que no involucran intervención o experimento. Simplemente observar. Experimental son estudios que manipulan el factor de estudio, o sea, exposición, y aleatorización de los sujetos en grupos de tratamiento, o sea, los que están expuestos. Los diseños observacionales, los métodos de observación que usamos son unidades seleccionadas, por ejemplo, individuos o grupos. Una población de estudio puede ser transversal o longitudinal. El tiempo de colección de datos, prospectivo, retrospectivo o una combinación de los dos. Tipos de colección de datos y puede ser primaria o secundaria. Las poblaciones de estudio, o sea, en la transversal, donde solo un grupo de observaciones es colectada por cada unidad en el estudio, en un cierto punto del tiempo, sin tomar en cuenta la longitud del tiempo del estudio como un todo. En cambio, en el longitudinal, donde dos o más grupos de observaciones son colectadas por cada unidad de estudio, por ejemplo, seguimiento se realiza para monitorear a cierta población, o sea, una cohorte que hayamos elegido, en un periodo de tiempo específico. Tales poblaciones están en riesgo, o sea, sin la enfermedad, al inicio del estudio. Diseños observacionales, la clasificación 1, o sea, cómo los clasificamos a los diseños observacionales. Exploratorio, usado cuando el estado del conocimiento acerca del fenómeno es pobre, o sea, pequeña escala y de duración limitada. El descriptivo está usado para formular ciertas hipótesis, pequeña a gran escala, por ejemplo, estudios de casos o estudios transversales. Y el analítico, usado para probar hipótesis, pequeña o gran escala. Los ejemplos son casos y controles, transversales y cohorte. La segunda clasificación, seguimos con los diseños observacionales. Preliminar, o sea, el reporte de casos, la serie de casos que hay. Básico es transversal, caso y control, cohorte. Prospectivo y retrospectivo. Híbrido, dos o más de los arriba señalados, caso y control, anidado en un cohorte, etc. El incompleto puede ser ecológico, relaciones por manifestaciones, etc. Otros son repetidos, transversal, de caso
por ejemplo, migrantes, gemelos, bueno, según lo que podamos ver en la estadística que nosotros vamos a... Serie de casos clínicos. Serie de casos clínicos, usualmente un grupo de casos coherente y consecutivo de una enfermedad o problema similar, del cual se deriva la práctica de uno o más profesionales de atención de la salud o de un lugar de atención a la salud definido, por ejemplo, un hospital o práctica familiar. También puede ser una serie de casos, efectivamente, un registro de casos. Analiza casos juntos para aprender acerca de la enfermedad. Serie de casos clínicos son de valor en epidemiología para estudiar síntomas y signos, crear definiciones de casos, educación clínica, revisar e investigar. Bueno, serie de casos basados en poblaciones. Cuando una serie de casos clínicos está completa para un área geográfica definida, donde se conoce a toda la población, es efectivamente una serie de casos basados en la población, consistiendo en un registro de casos en una población. Epidemiológicamente, la serie de casos más importante son registros de enfermedades serias o muertes, usualmente enfermedades no transmisibles. Que bueno, como ya les comenté, lo vamos a ver en salud pública en las próximas clases. Y utilización de servicios de salud, por ejemplo, admisiones hospitalarias, y usualmente reunidos por razones legales y administrativas. La serie de casos por historia natural y espectro. Por profundizar en las circunstancias pasadas de estos pacientes, incluyendo exámenes de registros médicos, y continuando la observación de ellos hasta la muerte y autopsia cuando sea apropiado, los profesionales de la salud pueden construir un cuadro de la historia natural de una enfermedad. Serie de casos poblacionales es una extensión sistemática de esta serie, pero la cual incluye casos adicionales, por ejemplo, las defunciones sin haber visto a un clínico. Además, amplía el entendimiento del espectro y de la historia natural de la enfermedad. Serie de casos, población. Completo uso epidemiológico de datos de series de casos necesita información sobre la población para permitir el cálculo de tasas. Necesita información sobre esa población. Clave para entender la distribución de la enfermedad en poblaciones y para el estudio de sus variaciones en el tiempo, entre sitios y por características de población. Creo que por ahí cualquiera se puede dar cuenta de lo que estoy hablando. Uno lo puede, si quiere, en estos pueblos como los nuestros, no tan grandes, pero estratificarlo, por ejemplo, por barrios. ¿Qué pasa en cada barrio? O hacer un sector, una cuadrícula, también se trabaja mucho con cuadrículas, y ver cuáles son las características que tenemos, qué variaciones hay en el tiempo de una enfermedad para poder entenderla. Serie de casos puede dar la clave para estudios de cohorte, casos y controles o experimentos. Diseño de serie de casos es conceptualmente simple. Define una enfermedad o problema de salud a ser estudiado y sitúa un sistema para capturar datos sobre el estatus de salud y factores relacionados en casos consecutivos. Los requerimientos para la interpretación. Y para interpretar los datos de la serie de casos, los requisitos claves son el diagnóstico, o sea, la definición de caso, o, para mortalidad, la causa de muerte. La fecha cuando la enfermedad o muerte ocurrieron, el tiempo. El sitio donde la persona vivía, trabajaba, etc. Sitio. Las características de las personas, persona. La oportunidad de colectar datos adicionales de registros médicos. Posibilidad para clasificar, o sea, para clasificar electrónicamente los datos o de la persona directamente.
el tamaño y caracterización de la población en riesgo. Fíjense que yo tengo que tomar el tiempo, el sitio, la persona y de ahí vamos a ver lo que es el tamaño y las características de la población en riesgo. Que lo habíamos visto en salud pública cuando vimos riesgo, riesgo atribuible, riesgo relativo o situación de riesgo absoluto. La serie de datos, datos adicionales. Datos de serie de casos pueden ser ligados a otros datos de salud en el pasado o en el futuro. Por ejemplo, datos de mortalidad pueden ser ligados a admisiones hospitalarias, incluyendo al nacer o infantiles, registro de cáncer u otros registros, y para obtener información o exposiciones y enfermedad. Casos pueden ser contactados para información adicional. Este tipo de acción puede cambiar el diseño de serie de casos a diseño de cohorte. Tengo varias alternativas, o sea, de colectar datos adicionalmente. Fortalezas, serie de casos fortalezas. La serie de casos poblacionales permiten dos formas únicas posibles de visión y análisis epidemiológico. Señala a nivel nacional e incluso internacional la perspectiva poblacional de una enfermedad. Y los patrones de enfermedad pueden ser relacionados a aspectos de la sociedad o del ambiente que afectan a la población, pero que no hay medición sensible a nivel individual. Por ejemplo, una concentración de ozono a nivel del suelo y el grosor de la capa de ozono en la atmósfera de la Tierra. Los estudios transversales. Estudio de salud comunitaria, encuestas. Características. Detecta punto de prevalencia, condiciones relativas y permite la estratificación. Méritos. Es factible, es rápido, económico, permite estudiar varias exposiciones o enfermedades, útiles para estimar la carga en la población, planificación en salud y prioridades para los problemas de salud. Limitantes. Ambigüedad temporal. No puede determinar si la exposición precedió a la enfermedad. Posible error en mediciones. No útil para condiciones raras. Responsable de sesgo de sobreviviente. Y medidas de efecto, razón de momios. Las características que tienen los estudios de caso controles, dos poblaciones, se asume que los no casos son representativos de la población de casos. Los méritos, es menos costoso, requiere de menos tiempo, útil para enfermedades raras, especialmente no transmisibles. Las limitantes que tiene, no útil para exposiciones raras. Responsable de sesgo de selección y de recuerdo. No útil para el cálculo de medidas de frecuencias y medida de efecto, razón de momios. Bueno, me demoré un poquito ahí a explicarle lo que son, por ahí es una palabra un poquito rara, los momios. Esto está muy usado ahora con el tema de las apuestas por internet y todo. Son la factibilidad que puede tener una medida de efecto, sí que puede tener o no. Bueno, estudios de cohorte, seguimos. Características. Periodo de seguimiento prospectivo o retrospectivo, acuérdense, antes o después. Los méritos, o sea, los méritos estamos hablando de qué importancia tiene y de qué nos puede servir, o sea, qué importancia tiene este método, este estudio. Sin ambigüedad temporal, varios resultados pueden estudiarse al mismo tiempo y útil para calcular estimación de incidencia. Los limitantes del tipo prospectivo y costoso, consumidor de tiempo,
ineficiente para enfermedades raras y puede no ser factible. La medida de efecto que tienen estos estudios es razón de riesgo, y acá fíjense lo que yo les nombré anteriormente que habíamos visto en salud pública, riesgo relativo. Bueno, acá tenemos un cuadrito, un diagrama de un diseño de cohorte. Estamos, población de estudios sin enfermedad, factor presente, factor ausente. Acuérdense, cuando dijimos que riesgo relativo era cuando sacábamos nosotros los factores de riesgo. ¿Qué riesgo teníamos de que una persona se enferme? Sí, ¿se acuerdan cuando yo puse el ejemplo de un recién nacido de pretérmino que iba a su domicilio y que fumaban en la casa? ¿Qué posibilidades tenía de una afección respiratoria? Y después vimos ese mismo niño de pretérmino que iba a su casa si nosotros sacábamos los factores de riesgo, que uno de los factores de riesgo era no fumar en la casa. Entonces, nosotros tenemos factor presente y enfermedad o sin enfermedad. Y factor ausente también lo mismo, enfermedad y sin enfermedad. Tenemos el presente y tenemos el futuro, porque el presente lo tenemos con el factor presente o ausente. Y el futuro no sabemos lo que nos va a pasar, por eso hay una fórmula que hacíamos nosotros si sacáramos el factor de riesgo. ¿Estamos? El presente nos va a dar una medida y después en el tiempo, fíjense que donde nosotros tenemos este caso índice, donde empieza, el estudio inicia aquí y después vamos caminando longitudinalmente en el tiempo que en el futuro vamos a ir viendo qué es lo que sucede con esta cohorte. Los estudios ecológicos son estudios donde los datos de la exposición se relacionan a un lugar. Creo que sobra la palabra. Contaminación, dureza del agua, se correlacionan con datos de salud colectados de individuos pero resumidos por lugar, enfermedad coronaria, por ejemplo. Conceptualmente, el componente ecológico en estos estudios es un tema de análisis de datos y no un diseño de estudio. ¿Qué se pierde? Y relación entre la exposición y el resultado a nivel individual. O sea que tenemos un diseño incompleto. En los estudios ecológicos, los estudios transversales, por ejemplo, caso, control, cohorte y experimentos, y no solo serie de casos poblacionales, podrían también analizarse en relación a las variables ecológicas con esas unidades y con esas unidades de análisis. La mayoría de los análisis ecológicos se basan en serie de casos poblacionales. Análisis ecológicos están sujetos a la falacia ecológica. No les comenté antes, porque venía acá, falacia ecológica es un ejemplo. Imagínese usted un estudio de la tasa de enfermedad coronaria en las ciudades capitales del mundo, relacionándolas con la tasa de promedio del ingreso. Yo creo que les comenté una vez que en Londres se había hecho un estudio muy importante, lo habían hecho de acuerdo a las estaciones del subte, que más o menos iban marcando los barrios, los diferentes barrios, y acá damos, por ejemplo, relacionándolas con la tasa de promedio del ingreso de cada uno. Dentro de las ciudades estudiadas, la enfermedad coronaria es más alta en las ciudades ricas que en las pobres. Pudiéramos predecir de tal hallazgo que siendo rico incrementa el riesgo de enfermedad coronaria. En el mundo industrializado se encuentra lo contrario dentro de ciudades como Londres, bueno, acá da un nombre, Washington y Estocolmo. Las personas pobres tienen tasas de enfermedades cardiovasculares más altas que los ricos. O sea que en el mundo industrializado es al revés de lo que habíamos visto. La falacia ecológica es interpretada como una debilidad importante de los análisis ecológicos, porque en resumidas cuentas por ahí no tienen nada que ver.
Análisis ecológicos, sin embargo, nos informan acerca de fuerza que actúa en las poblaciones como un todo. Pero vieron que nos puede dar una falacia, o sea, algo que es una mentira, que es un error. Diseños experimentales. Bueno, diseño de estudio experimental, un estudio en el cual una población es seleccionada para un estudio planeado de un régimen cuyos efectos son medidos, comparando el resultado del régimen en el grupo experimental versus el grupo control. Tales diseños se diferencian de los diseños observacionales por el hecho de que hay manipulación del factor en estudio, o sea, en exposición, y aleatorización, colocación aleatoria de sujetos para grupos de tratamiento, exposición. Ahora, bárbaro, si nosotros decimos esto, ¿por qué realizarlos? Y porque pueden ofrecer fuerte evidencia del efecto, o sea, del resultado, comparado con los diseños observacionales con mayor precisión y seguridad. Produce resultados más válidos, ya que la variabilidad es minimizada y el sesgo es controlado. Determina si los tratamientos experimentales son seguros y efectivos bajo ambientes controlados, opuesto a situación natural en diseños observacionales, especialmente cuando el margen de los beneficios esperados es dudoso o pequeño, o sea, entre un 10 y un 30%. O sea que, como ven, también tienen justificación ciertos métodos. Bueno, acá tenemos un cuadrito parecido al que teníamos anteriormente, al de lo de riesgo, un diseño experimental, tenemos la población en estudio y es aleatorio, o sea, hay intervención y control. Intervención, el resultado o sin resultado, el control resultado y sin resultado, y tenemos el basal con lo que arrancamos, en el lugar que iniciamos el estudio, y las otras variables que tenemos en la intervención y el control es a futuro. Entonces nosotros vamos a ir en el tiempo viendo analizando este estudio que estamos haciendo, este diseño experimental. Bueno, tipos de estudios y controlado o no controlado. Aleatorizado o no aleatorizado. El aleatorizado puede ser ciego o no ciego. ¿Qué ventajas tienen de los estudios aleatorizados? Bueno, el estándar dorado de diseños de investigación ofrece la evidencia más convincente de la relación entre exposición y efecto. Ejemplo, estudios de terapia de reemplazo hormonal en mujeres menopáusicas no encontraron efecto protector cardíaco, contradiciendo los hallazgos previos de estudios observacionales. ¿Qué otras ventajas tienen? Y diseño de estudio con mejor evidencia, sin sesgo de inclusión, usando, acuérdense, ciego. Control para posibles confusores, grupos comparables, usando la aleatorización. ¿Qué desventaja tienen estos estudios? Y son grandes, pueden afectar el poder estadístico. Seguimiento a largo plazo, podemos tener posibles pérdidas. Adherencia y cumplimiento, a veces cuando se hacen largo y no todos adhieren o cumplen. Son costosos, porque implican un montón de gente trabajando y todo otro montón de cosas que hay que tener en marcha para poder llevar adelante un estudio de esta clase. ¿Y perspectiva de salud pública? Sí, puede ser. Y también puede estar cuestionado por posibles cuestiones éticas. O sea que a veces se están haciendo experimentos rayanos a la ética. Por eso yo por ahí, bueno, este año ustedes todavía no tienen, tendrán el año que viene,
aspectos bioéticos de la profesión, o sea, ético-legales de la profesión. Y hay que ver por qué se creó la bioética, porque bueno, algunas investigaciones eran cuestionadas éticamente. La elección del diseño, bueno, depende de preguntas de investigación, metas de la investigación, creencias y valores del investigador, que también tiene mucho que ver, herramientas que tenga el investigador y lo que hablábamos recién, tiempo y recursos financieros para poder llevar adelante esa investigación. También está relacionado a estatus del conocimiento existente, ocurrencia de la enfermedad, duración del periodo de latencia, disponibilidad y naturaleza de la información, los recursos que voy a tener disponibles. Fíjense que no es una cosa sencilla organizarlo, no es arranco así porque sí nomás, sino que tengo que tener toda una programación. Y comparando diseños de estudios, tenemos tema, facilidad, tiempo, mantenimiento y continuidad, costos, ética, utilización de datos, contribución principal, sesgo del observador, sesgo de selección, resultado analítico, que es lo que fuimos viendo ahí anteriormente en otras diapositivas. Sobreposición en las bases conceptuales de diseños de estudios cuantitativos. El estudio transversal puede ser repetido. Si la misma muestra es estudiada en una segunda vez, por ejemplo, seguimiento, el estudio original transversal se convertiría en estudio cohorte. Si durante un estudio cohorte, posiblemente en un subgrupo, el investigador impone una intervención, se convierte en experimento. El estudio cohorte también da lugar a estudios de caso control anidado, usando casos incidentes, por ejemplo, estudio caso control anidado. Casos en serie de casos, particularmente uno basado en población. Puede ser el inicio de un estudio de casos y controles de experimentos. Algunos diseños no entran exactamente en las categorías de los diseños básicos. Bueno, como conclusión podemos decir que los diseños cualitativos son complementarios a los diseños cuantitativos, son importantes para estudiar determinantes sociales de los problemas de salud. Los diseños cuantitativos tienen una meta común para entender la frecuencia y causas de fenómenos relacionados a la salud. Buscando causas, se inicia al describir asociaciones entre exposiciones, causas y resultados. Seguimos con las conclusiones. Una serie de casos es un grupo coherente de casos de una enfermedad o problema similar. Casos son comparados con el grupo de referencia, entonces tenemos un estudio de casos y controles. En una población estudiada, en un lugar y tiempo específico, o sea la transversal, el resultado primario es datos de prevalencia. Se puede generar la asociación entre factores de riesgo y enfermedad, lo que habíamos visto con riesgo relativo. En estudio caso-control conocemos el resultado buscando la exposición. En estudios cohorte conocemos el resultado seguido por la búsqueda del resultado de interés. Y para finalizar, si la población en un estudio transversal es seguida para medir resultados de salud, el diseño de estudio es un cohorte. Si la población de este estudio es basal, dividido en dos grupos, y los investigadores imponen una intervención en salud en uno de los grupos, el diseño es experimental. Estudios basados en datos agregados son comúnmente llamados estudios ecológicos. Principalmente los estudios ecológicos son un modo de análisis, más que un diseño. Interpretación y aplicación de datos es más fácil cuando la relación entre la población. población observada y la población objetivo es entendida.
Estos estudios representan el estándar dorado, como habíamos visto acá anteriormente, de diseños de investigación. Ofrecen la evidencia más convincente de relación entre exposición y efecto. Bueno, como siempre el premio, bueno, no. Para las dos comisiones lo mismo, para responder este cuestionario, diseño de estudio, definición, tipos de diseño de estudio, o sea, ¿qué es un diseño de estudio? La primera, tipos de diseño de estudio, herramientas de estudios cualitativos, tipos de diseños cuantitativos, describa diseños observacionales, la clasificación, describa serie de casos, historia natural o espectro, describa la serie de casos fortaleza, describa estudios transversales, estudios de salud comunitario, encuesta, describa estudios de cohorte y nombre al menos 5 desventajas del ECA y dé una opinión personal del por qué existen esas desventajas. Bueno, con esto damos por finalizada esta clase de introducción a la metodología del conocimiento. Muchas gracias por su atención.